En la cúspide de su poder, Roma creía ser invencible. Sus legiones marchaban como un solo cuerpo. Su voluntad se imponía como ley divina y su senado dictaba el destino del mundo. Pero no todos se arrodillaron ante el águila imperial. Algunos enemigos no solo resistieron, hicieron temblar los cimientos de la mismísima Roma. Hoy conocerás a los 5 que desafiaron al imperio y lo dejaron marcado con sangre y fuego. Algunos lo hicieron con ejércitos, otros con traición. Pero todos lograron lo impensable, poner de rodillas al coloso más temido del mundo antiguo. Número 5. Arminio. El traidor que destruyó 3 legiones. Roma lo educó, lo entrenó, lo armó. Pero jamás imaginó que ese joven germano, convertido en oficial romano, se transformaría en su peor pesadilla. Arminio conocía el lenguaje de Roma, sus tácticas, su arrogancia, y las usó en su contra. Año 9 después de Cristo. Arminio lidera a miles de guerreros germanos hacia los oscuros bosques de Teutoburgo. Con astucia brutal, tiende una emboscada que pasaría a la historia. 3 legiones completas fueron aniquiladas. No hubo piedad, no hubo sobrevivientes. Los cuerpos romanos fueron colgados, mutilados, ofrecidos a los dioses del bosque. Era más que una victoria, era un ritual de exterminio. Cuando la noticia llegó al emperador Augusto, solo pronunció una frase: Varo, devuélveme mis legiones. El imperio entró en estado de shock. No fue solo una derrota militar, fue un trauma psicológico. La ilusión de invulnerabilidad romana se quebró. El águila ya no volaba sobre los bosques germanos, yacería allí, rota, durante siglos. Número 4. Espartaco, el esclavo que puso de rodillas a Roma. Lo compraron como un objeto. Lo entrenaron para matar en la arena. Pero su espíritu no podía encadenarse. Espartaco, un gladiador tracio, encendió el fuego de la rebelión. Más de 70.000 esclavos se unieron a su causa, derrotando legión tras legión. Durante 2 años, Roma vivió con miedo. Senadores huyeron. Villas fueron saqueadas. La República sintió el filo de su propia crueldad, reflejado en aquellos que antes consideraba desechables. Espartaco no buscaba el trono, solo quería libertad. Cuando finalmente fue vencido, los caminos quedaron adornados con 6.000 cuerpos crucificados. Pero el mensaje ya estaba grabado a fuego. Incluso los esclavos podían hacer temblar a Roma. Número 3. Mitras. El enemigo sin rostro que invadió desde dentro. No todos los enemigos de Roma empuñaron espadas. Algunos se arrastraron en silencio, infiltrándose donde la mirada del Senado no llegaba. Uno de ellos fue Mitras, un dios persa, cuyo culto prohibido se filtró hasta el corazón mismo de las legiones romanas. En cavernas subterráneas, lejos de los templos oficiales, los soldados rendían culto a este ser enigmático. Bebían sangre simbólica, juraban secretos eternos y se sometían a rituales que imitaban la muerte y el renacimiento. Nadie fuera del círculo sabía qué ocurría allí, y eso, para Roma, era intolerable. El Senado tembló. ¿Qué pasaría si los soldados juraban lealtad no al emperador, sino a una deidad extranjera? Y si los ejércitos de Roma ya no obedecían a Roma, el culto se expandía como una niebla invisible. No necesitaban armas, solo fe, y una fe incontrolable es más peligrosa que 1000 espadas. Algunos creían que los mitraicos tenían visiones, que hablaban en lenguas extrañas, que soñaban con el colapso del imperio. Se decía incluso que veían el futuro, y que ese futuro no incluía a Roma. Los rumores se multiplicaban, el miedo crecía, y el culto no hacía nada por detenerlo, porque cuanto más se hablaba de ellos, más poder adquirían. Los templos comenzaron a ser vigilados, luego perseguidos. Los líderes del culto silenciados en la oscuridad, pero la raíz ya se había extendido, y por primera vez, Roma comprendió que el verdadero enemigo podía vivir en sus propias entrañas. El culto de Mitras no se alzó con espadas, pero sí con ideas que hablaban de otra divinidad, de otro orden, de otro destino, ideas que rompían el vínculo sagrado entre Roma y sus legiones. El pánico fue tal que hubo purgas, templos sellados, altares destruidos. El imperio intentó borrar a Mitras de su historia, pero los susurros no se detienen con decretos, porque la fe ya se había sembrado en las sombras.
Por un instante, Roma ya no temía a sus enemigos del exterior. Temía a sus propios soldados, a sus propios templos, a sus propias sombras. Y durante ese breve, aterrador momento, el culto de Mitras hizo temblar al mismísimo Senado. Número 2. Atila, el azote de Dios. Para el mundo civilizado, Atila era una pesadilla encarnada. Para Roma, era el presagio del fin. Líder de los hunos, montaba como un rayo y golpeaba como un trueno. Su ejército no construía imperios, los pulverizaba. Cruzó el Danubio con un rugido de acero y fuego, arrasando ciudades, violando tratados, humillando generales. Cuando su sombra cayó sobre Italia, el corazón de Roma se encogió. Nadie pudo detenerlo, ni ejércitos, ni dioses. Solo el Papa León Pireo, desarmado, salió a su encuentro. Nadie sabe qué ocurrió en esa reunión, pero Atila se marchó. Algunos dicen que fue el oro, otros que vio algo que nadie más vio. Pero Roma lo entendió. Ya no mandaba, ya no intimidaba. Atila no necesitó conquistar Roma para someterla. Número 1. Aníbal Barca, el general que hizo temblar a Roma durante 15 años. Si hay un nombre que el Senado jamás pudo olvidar, fue el suyo. Aníbal, nacido del odio jurado por su padre, fue un genio militar que convirtió el mapa en una trampa. Mientras Roma miraba al sur, él cruzó los Alpes desde el norte, con elefantes, con frío, con muerte. Nadie lo esperaba. Derrotó legión tras legión. En Trebia, en Trasimeno y en Canae, donde más de 50.000 romanos cayeron en un solo día. El campo no era rojo, era negro de cadáveres. El Senado entró en pánico. Algunos propusieron rendirse. Roma no respiraba. Solo sobrevivía al paso de Aníbal. Durante 15 años, él fue el terror que no dormía, que no sangraba, que parecía eterno. Y aunque jamás puso pie en el Capitolio, ya había conquistado lo más valioso, el miedo de toda una civilización. Roma cayó siglos después, pero las grietas ya estaban hechas. Estos enemigos no la destruyeron, la maldijeron para siempre.